Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me han solicitado por Instagram, una de mis seguidoras, de mis suscriptoras, y que creo que os va a interesar a todos porque también es una cosa que siempre me ha interesado y siempre he intentado dominar de alguna forma, y es la creación de efectos especiales para las ilustraciones digitales. Y en este caso voy a utilizar el programa con el que más a gusto me siento últimamente, que es Clip Studio. Es un programa que me ha conquistado, siempre he tenido ahí como un poco apartado y nunca lo suficientemente explotado, y ahora me siento como pez en el agua. No echo de menos para nada Photoshop, de hecho lo he desinstalado. No, no voy a seguir con Photoshop de momento. Está mucho mejor optimizado y me da muchísimos mejores resultados. Clip Studio. Estoy haciendo cosas que pensaba que no podía hacer con el programa, y es un programa que os tengo que recomendar en calidad-precio, sobre todo en su versión de ordenador. En iPad está muy bien también. Es un poco más caro porque es una suscripción mensual en lugar de un único pago, pero creo que merece la pena y está años luz del coste que supone Photoshop, y el hecho de poder utilizar un programa profesional tanto en el iPad como en el ordenador es un lujo, es un lujo. De hecho, os lo voy a recomendar a través de enlaces cada vez que haga un vídeo con Clip Studio, porque es un programa en el que creo y en el que me ha conquistado. Le faltan cosas todavía, me falta la herramienta licuar, que no sé si algún día la pondrán, pero bueno, como la pongan ya se coronan. Así que bueno, espero que os guste el vídeo, creo que es un vídeo súper interesante para todos. Y bueno, también anunciaros que voy a empezar a poner también subtítulos en otros idiomas, pues para que pueda llegar al máximo de personas posible, aunque voy a seguir utilizando pues nuestra lengua común, que como sabéis bueno, es el español. Y nada, espero que os guste el vídeo. Estamos a puntito de llegar a 1000 suscriptores y bueno, hay que darle caña a esto, tenemos que seguir aprendiendo, así que vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un lienzo. Bueno, en este caso da igual, porque como os digo es para crear efectos especiales, así que tampoco importa mucho el tamaño del lienzo, pero bueno, como sabéis suelo utilizar DIN A4 a 300 puntos por pulgada, ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer, para que veáis, pues es crear un fondo un poquito en un color oscuro sin llegar al negro, al 100% negro, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a girar el lienzo, a ver, perdón, estoy acostumbrado al iPad. Ahí está, vale, vamos a ponerlo un pelín más oscuro, a ver, edición, y vamos a corrección tonal, brillo, contraste, y vamos a ponerlo un poquito más oscuro, ¿vale? A ver, no tanto. Ahí. Bueno, daría un poco igual, ¿vale? Pero sí que quiero que sea un poquito oscuro para que veáis pues los efectos especiales que vamos a utilizar. Voy a empezar haciendo en este caso dos. Uno más parecido, bueno, a un tema de fuego. El segundo va a ser una especie de rayo. Vais a poder utilizar los colores que queráis, ¿vale? Pero básicamente vamos a utilizar la misma técnica para generar cualquiera de los efectos especiales. Así que vamos a empezar con el fuego, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, para empezar con nuestros efectos especiales, lo primero que vamos a hacer es crear una capa encima de la capa que teníamos en modo normal. Ambas capas van a estar en modo normal. Tenéis que tener muy en cuenta que las capas van a ser fundamentales en crear estos efectos especiales de los que os he hablado, ¿vale? Primero vamos a colorear con el pincel al 100% de opacidad y de densidad. Y vamos a dibujar las llamas, ¿vale? Sí que quiero, bueno, estoy utilizando los pinceles de Lois, que como sabéis estoy enamorado de los pinceles,
Y bueno, Lois es una ilustradora que siempre promocionaré, aunque no necesite promoción ninguna. Es una artista excelente y creo que es pues una de las mejores ilustradoras digitales que hay ahora mismo en la red. Lo voy a mover un poquito más abajo. Vale, como veréis el pincel, bueno, tiene un acabado, empieza grueso y luego acaba, es un pincel que me bajé directamente de ella, pero bueno, podéis utilizar cualquier pincel que os convenga, porque es simplemente dibujar, ¿vale? Vamos a ver, lo que sí quiero jugar es con las distintas tonalidades del mismo color. El color que tenéis que utilizar es un color entre amarillo, naranja y rojizo y no muy claro, o sea, que tenga un poquito de color. Vamos a darle profundidad y vamos a bajar la opacidad y la densidad del pincel para jugar con distintas tonalidades y que esto cree profundidad al efecto de fuego, ¿vale? Eso es. Luego todo esto lo vamos a retocar a nuestro gusto. Bueno, aquí tenemos más o menos una llamarada. ¿Vale? Vamos a hacerle así un poco de efecto especial como si estuviese o bien saliendo desde el suelo o bien cayendo desde el cielo, ¿vale? Venga. Ahora cuando tenemos esto ya más o menos a nuestro gusto, vamos a utilizar como siempre siempre utilizo, como sabéis, para pulir mis dibujos una herramienta para extender pintura y lo que vamos a hacer ahora es jugar. Como veis, esta herramienta que yo tengo tiene un acabado muy duro y en forma, podríamos decir, de paleta y con la que podemos arrastrar la pintura, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que el fuego sea más orgánico, creando distintas llamaradas dentro de las masas de pintura que hemos utilizado. Y creando efectos, pues el típico efecto de danza, ¿no? Del fuego, de las llamaradas y demás. Esto requiere de paciencia, yo lo estoy haciendo muy rápido, de tiempo, paciencia, que es cosas que a veces, por desgracia, no nos sobran. De hecho, requerimos de ellas y no las encontramos. Pero bueno, ahora que estoy con vosotros así en la tranquilidad de la noche, pues bueno, puedo estar dedicándome más a darle forma a todo esto. Vamos a ver. Sí que os sugiero que os toméis vuestro tiempo. O sea, si queréis hacer unos buenos efectos, tenéis que trabajar muy específicamente en ellos y enfocaros mucho en lo que estáis haciendo con ellos. ¿Vale? No los hagáis por salir del paso. Siempre hay que intentar mejorar en la medida de los posibles los acabados de cada aspecto de la ilustración. Y esto al fin y al cabo y en estos tiempos es algo que se valora mucho. El hacer unos buenos efectos en las ilustraciones, en el mundo de la ilustración de videojuegos, de cómic y ilustración fantástica. Al final, como siempre digo, lo de los brillitos, que a veces es cierto que me escaman un poco, me gusta, pero a veces me escaman un poco porque creo que hay determinados autores que abusan un poco de ellos, ¿no? Parece que la ilustración se enfoca demasiado en eso y a veces está bien que se enfoquen en eso, pero descuidan otros aspectos de la ilustración. Sobre todo eso me sucede mucho con el manga y cosas así. Creo que a veces se centran demasiado en las lucecitas, como digo yo. Bueno, más o menos tenemos algo así. Sí que os recomiendo que lo hagáis este primer paso en un solo tono. No modifiquéis más. Luego ya seguiremos matizándolo. Pero bueno,
básicamente tenemos ya el primer paso de nuestro efecto de fuego. Voy a bajar un poquito más y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vamos a ver, escalar y rotar. Como veréis, el programa, a pesar de no tener un ordenador muy potente, va perfecto. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a crear una nueva capa encima. Entonces, como os he hablado en otras muchas ocasiones, las capas tienen una parte que son sobre modos oscuros, que son estas primeras capas, y luego hay otra serie de capas que sirven para iluminación. Si tenéis el programa en español, os vais a dar cuenta. Son sobreexponer brillo, añadir brillo, superponer claro suave, luz dura, valor absoluto de la diferencia, luz vivida, luz lineal, anclar luz, mezcladura. No, mezcladura ya no. Hasta anclar luz. Todos estos son modos de capa que lo que hacen es crear brillos o efectos de luz sobre el dibujo, la capa normal que nosotros tenemos. Y chicos, simplemente es jugar con este tipo de capas. Podéis utilizar cualquiera de ellas. Podéis hacer un primer intento, por ejemplo, en añadir brillo. Perdón. Esta estaba en modo normal. Tenéis que crear la capa y poner añadir brillo. Vamos a jugar primero con añadir brillo y luego podremos variar esta capa, lo que hemos coloreado, y ver los distintos efectos con los distintos tipos de capa. Vamos a aplicar spray sobre... Sí que es muy importante el aerógrafo en este tipo de efectos. Importantísimo. Sé que el aerógrafo es una herramienta complicada, pero es fundamental. Y para ello lo que vamos a hacer es configurar el aerógrafo de tal forma... Vamos a ver, primero vamos a coger un aerógrafo que sea suave, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aumentar bastante el tamaño y dar toques muy sutiles para crear un efecto de brillo justo en la zona central que se va difuminando, ¿vale? Si nosotros cambiamos el modo de capa, vais a ver que varía el efecto. Esto es superponer, añadir brillo, luz lineal, luz vivida. Depende del tipo de fuego y el efecto que queráis crear, podéis utilizar una capa u otra. Yo en este caso voy a utilizar añadir brillo. Y como sabéis, a mí no me gusta que canten mucho los efectos especiales o que quede, no tanto como que canten los efectos especiales, sino que quede estridente en nuestras ilustraciones. Así que le suelo bajar un poco la capa. Y en este caso, lo que podéis hacer es duplicar la capa y ponerle con el efecto superponer, que resalta los tonos anaranjados en este caso, ¿vale? Vamos a ver, vamos a quitar este de aquí para que podáis apreciarlo mejor. Vale. Una vez tenemos esto, en la primera capa, en la capa normal, vamos a trabajar los distintos matices de esta llamarada. Así que vamos a hacer, ahora sí que con blanco puro, vamos a crear el foco central de la llamarada, ¿vale? Donde está más incandescente el fuego. No sé si lo apreciáis bien, no sé si lo vais a apreciar bien en el vídeo. Quizá, a ver. De todas formas ya se me ocurría algo, lo mismo comparto con vosotros el documento y para que lo podáis ver directamente en vuestros ordenadores o en vuestro iPad, ¿vale? Se me está ocurriendo a lo mejor colgarlo para que lo veáis un poco mejor, porque yo creo que no se va a apreciar a lo mejor lo suficientemente bien en el vídeo. Vamos a bajarle un poco, a ver. Bajando la opacidad a lo mejor. No sé si lo vais a ver muy bien. Bueno, en cualquier caso, al final del vídeo también os voy a poner cómo se ve directamente para que lo apreciéis mejor.
Bueno, y otra vez con la herramienta extender pintura, lo que vamos a hacer es crear los distintos volúmenes con, con los matices de color que hemos ido metiendo. En este caso el blanco puro, que como os digo, pues es para crear el centro del fuego donde está más incandescente. Y luego, si utilizamos tonos rojizos más oscuros, lo que vamos a hacer es quemar la imagen y crear distintos matices. A ver si editándolo logro que se vea mejor. Distintos matices dentro de la propia llamarada. Vamos a ver. Bueno, creo que acercando la pantalla quizá podáis apreciar un poquito mejor lo que estoy haciendo. Bueno, ahora sencillamente tratamos de pulir un poco la llamarada. Mezclando los colores. ¿Vale? Ahora ya hemos metido así distintas tonalidades. Si recordáis, al principio dijimos que íbamos a meter solo una tonalidad, pero una vez que hemos puesto los efectos lumínicos encima, podemos jugar a crear esos contrastes que tiene la propia llamarada. A ver. Bueno, hay zonas que no siguen sin apreciarse bien, yo creo, en el vídeo. Espero que luego al editarlo sea un poquito mejor. Intentaré mejorarlo para que lo podáis ver lo mejor posible. ¿Veis? Voy extendiendo según las necesidades que tengo de mostrar más o menos color. Aquí lo voy a oscurecer un poquito más, en esta zona. Incluso le voy a poner negro, porque me interesa resaltar esa zona. No tengáis miedo a utilizar el negro, en este caso, porque os va a servir a hacer ese efecto quemado, por así decirlo, de la propia llamarada. Bueno, pues más o menos, no sé cómo lo vais a apreciar. Haré todo lo posible porque se muestre lo mejor posible, pero bueno, básicamente la llamarada ya estaría lista. Así que nuestra primera parte del vídeo de efectos especiales ya está terminada y os voy a poner a continuación cómo ha quedado realmente este dibujo. Así que bueno, espero que os guste, pero todavía el vídeo no ha terminado, así que vamos a seguir con ello. Bueno, el proceso básicamente va a ser el mismo, pero lo podéis utilizar para crear distintos efectos con distintos colores. Yo en este caso voy a hacer cosas un poco más naturales como el fuego y ahora en este caso voy a hacer un efecto relámpago, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar igual, pues va a ser en tonos azules, pero no vamos a utilizar un blanco puro. Vamos a utilizar un azul para crear un dibujo, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver.
Vamos a hacer un relámpago así en toda la pantalla y, como os digo, pues lo tenemos que dibujar y tenemos que ser disciplinados a la hora de tomarnos en serio el efecto. Y para ello, pues requiere de cierto trabajo y de cierto estudio de cómo son los relámpagos. Bueno, hay partes más estrechas, más gruesas y ramales que se bifurcan de la parte principal del cuerpo del rayo, ¿vale? Pequeños efectos eléctricos. Eso es. Luego ya lo trabajaremos mezclando el color, como ya sabéis, como hago siempre en todas mis ilustraciones. A mí me gusta mezclar los colores, que, oye, simplemente con vuestras pinceladas puede quedar ya correcto, pero bueno, a mí me gusta trabajar de esta forma, es la forma en la que me siento más satisfecho y realmente me da seguridad en tanto en cuanto las pinceladas que creo sé que voy a poder modificarlas. Es decir, realmente es como si estuviese aboceteando, ¿no? Todo el rato. Pero lo bueno de la ilustración digital es que se puede cambiar eternamente todo lo que queráis. Si no estáis satisfechos con algo, lo podéis cambiar en cualquier momento, podéis echar para atrás y es algo que no se tiene en el arte original. Llega un momento en que o el papel se te arruga o se te mancha, tienes que ser muy metódico y muy disciplinado para hacer las cosas bien. Y yo soy un poco guarrete dibujando, así que esto me ha venido fenomenal. Siempre que dibujaba de manera tradicional, pues arrastraba mucho la pintura y demás. Bueno, más o menos tenemos aquí el boceto de este rayo y lo que vamos a hacer es trabajar un poquito las formas con una herramienta de mezclado de pintura, ¿vale? Vamos a hacerle picos y vamos a hacer partes más estrechas para que quede todo más orgánico, más caótico, ¿no? Los rayos realmente son caóticos, ¿no? Van de un lado para otro y demás, son más gruesos, son más estrechos. O sea, este tipo de cosas que os estoy diciendo yo, pues son cosas que vosotros deberíais estudiar, pues viendo fotografías, cogiendo referencias de Google, etcétera. Que es lo que os digo siempre. Yo lo tengo muy interiorizado, porque, bueno, pues porque lo he hecho muchas veces y porque soy muy observador. A veces voy por la calle y voy a veces pienso que la gente va a decir, este tío es un mirón, porque siempre estoy observando, ¿no? Pues cómo incide la luz en un rostro o cómo incide la luz en los árboles o cómo se mezcla el cielo azul en los árboles o en las fachadas de los edificios, ¿no? El tamiz del cielo azul lo que hace es que las sombras las modifica el color. Bueno, pues son cosas que yo creo que si vos sois dibujantes, si os gusta el dibujo y demás, pues son cosas que seguramente a lo mejor decís, oye, pues a mí me pasa. O a lo mejor no, a lo mejor es que soy un friki, que también puede ser. Bueno, pues básicamente tenemos ya nuestro boceto del rayo. Entonces lo que vamos a hacer es, pues lo que hemos hecho antes, vamos a jugar con las capas de iluminación. Y para ello vamos a coger otra vez añadir brillo y le vamos a bajar la opacidad. Y vamos a coger el aerógrafo en tonos azules. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues vamos a ponerlo un poquito más aquí, como si cae desde el cielo y incide mucho más en el suelo. Vale. Bueno, pues una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer es jugar con, en este caso, bueno, vamos a duplicarla también y vamos a ponerla en modo superponer y vamos a bajar un poquito la opacidad, ¿vale? Tenemos la capa normal, la capa de brillo y la capa superponer. Y ahora vamos a darle tonalidades a nuestro rayo. En este caso lo que vamos a hacer es, en ciertas zonas, vamos a
Vamos a aplicar pintura blanca. Para acentuar determinadas zonas de nuestro rayo. Vale. E incluso si le damos a añadir brillo, podemos hacer, perdón, no quería hacer eso. Si ponemos una capa en añadir brillo, que esto también lo podríamos haber hecho con el fuego, podemos hacer efectos como de chispas en determinadas zonas de la ilustración. A ver. ¿Veis? Eso es. Bueno. Y otra cosa que se me ocurre es que también podemos hacer en la capa normal, vamos a hacer un efecto de desenfoque de movimiento. Perdóname que me sale en el otro monitor la barra de desplazamiento. Aquí está. Vale, aquí está. Entonces, vamos a hacer... vamos a subirlo un poquito. Vale. Y el ángulo... así. Para que tenga cierto efecto de movimiento. Y como había aplicado antes el blanco, ahora vamos a aplicar el blanco. Porque se me ha difuminado, ahora vamos a aplicar el blanco, ahora sí que se va a notar más en determinadas zonas de nuestro rayo. Eso es. A ver. Así. Ok. Bueno, pues así hecho rápido, pues tenemos nuestro rayo. Espero que os haya gustado este segundo efecto, pero se me está ocurriendo, no os vayáis todavía, que todavía queda vídeo. Se me está ocurriendo que a lo mejor lo que queréis es iluminar un objeto. Así que vamos a hacer una tercera parte y luego ya os voy a contar otras cositas más. Así que vamos allá. Bueno, tengo esta ilustración. Está inacabada, es una ilustración que tenéis en mi Instagram y era un Draw This in Your Style. Simplemente la estoy utilizando para enseñaros un poco cómo podemos hacer un efecto de iluminación sobre un personaje, ¿vale? Vamos a ver. Primero vamos a bajar un poco el fondo, el color del fondo. Corrección tonal, brillo y contraste. Vamos a bajarle el brillo. Eso es. Más. Más. Y más. Vale. Imaginaos que el personaje tiene una iluminación que viene desde la derecha. Bueno, en este caso voy a acentuar un poco más las sombras de la parte izquierda. Vamos a ver, vamos a abrir una capa, vamos a ponerla en modo multiplicar. Esto va a ser muy rápido, ¿vale? Es simplemente para que os hagáis a la idea. Y vamos a sombrear la parte de la izquierda. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en modo multiplicar, pero vamos a bajar un poquito la página. ¿Vale? Esto simplemente es para que veáis el resalto de la iluminación. Vale, imaginaos, pues tenemos el personaje principal con una sombra en esta zona de aquí. ¿Ok? Vale. Le voy a bajar también un poquito la iluminación al personaje. Vale. Ok, entonces queremos bañar de luz toda esta parte de aquí.
lo que vamos a hacer es crear una capa y vamos a ponerla en añadir brillo, por ejemplo, y vamos a aplicar el color que queramos. En este caso vamos a poner un color amarillo y vamos a aplicar, pues se me ocurre, un poquito de aerógrafo, ¿vale? Y le vamos a bajar un poco la opacidad, porque, como os digo siempre, no me gusta que cante. Vamos a crear otra capa y vamos a aplicar una luz dura también con añadir brillo, y en este caso vamos a bajar, vamos a utilizar la herramienta que tenemos siempre de dibujo, ¿vale? A ver, añadir brillo. Bueno, perdón, es que no he cogido la herramienta que quería. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a darle. ¿Veis? Es básicamente el efecto que teníamos antes. Como abajo hay un tono más claro, cuando yo aplico el brillo, queda la parte de abajo blanca e iluminada, ¿vale? Como veis, la luz vibra con este tipo de efectos, vibra sobre el personaje. Incluso en las partes que están sombreadas, podemos hacer una luz tenue que ilumina parte del personaje. Queda una luz tenue más mortecina, ¿veis? Como veis, lo que estoy aplicando en las partes más claras funciona de una forma y en las partes que son un poco más oscuras las ilumina, pero de otra forma totalmente diferente, las quema entre comillas. A ver. ¿Veis esa zona de ahí? Y esta zona de aquí es distinta. Y como veis, no sé si lo apreciáis en el vídeo, hay matices entre la zona más oscura y la zona más brillante. Si queremos, podemos bajar un poquito la opacidad y duplicar la capa y ponerla con un efecto de superponer, que también queda un efecto bastante chulo. Vale, pues bueno, básicamente esta es la forma en la que iluminaríamos personajes y que también nos servirán para crear efectos especiales, de relámpagos y de lo que quisiésemos, de fuego, etc. Así que básicamente esta parte del vídeo creo que queda clara, pero bueno, no descarto hacer más vídeos de este tipo sobre efectos especiales, incluso en otros programas, no solo en Clip Studio. Pero no me quiero ir sin antes comentaros una cosa de la tablet Uion, que me han preguntado y que os quiero enseñar. Así que, bueno, no os vayáis todavía, que todavía queda un poquito. Bueno, básicamente lo que os quería comentar de la tablet Uion es una pregunta muy interesante que me habéis hecho en uno de los vídeos donde la analizaba, y era si se puede utilizar la Uion como una tablet normal de las de toda la vida, como si fuese una especie de ratón o de Wacom sin ser un monitor. Bueno, sí se puede hacer. Simplemente para ello tenemos que irnos. Este es el programa que trae la propia Uion, los drivers, ¿no?, que configuras la tablet. Entonces, si nos vamos al área de trabajo, aquí va a aparecer por un lado el monitor de mi ordenador y por el otro lado el monitor de la Uion. Si lo que nosotros queremos es utilizar la Uion como si fuese una tablet sin que se vea la pantalla y simplemente dibujemos aquí o sea, nosotros pasemos por la Uion nuestro lápiz y dibujemos en la tablet del ordenador y que la Uion no se vea nada, no se encienda como un monitor, lo que tenemos que hacer es el área de trabajo pasarlo
a nuestro monitor. Bueno, una vez tenemos configurado el área de trabajo, lo que tenemos que hacer es el sistema, en las opciones de Windows, irnos a pantallas, a ver, y en lugar de extender estas pantallas, poner que se vea solamente en el 1, que en este caso sería la pantalla de nuestro monitor. Cogeríamos y apagaríamos la opción, y aún así, aunque esté la pantalla en negro, podríamos estar trabajando y mirando el otro monitor, ¿vale? Es así de sencillo. Así que bueno, para que veáis la versatilidad del producto. Y bueno, para terminar os quiero decir que voy a poner, estoy tratando de configurarlo, pero voy a poner en todos los vídeos de Clip Studio un enlace para que podáis descargar el programa o comprar alguna de las suscripciones. Si estáis interesados y clicáis y os descargáis el programa a través de ese enlace, pues vais a estar ayudando al canal, que como sabéis, pues todo lo que estoy logrando con el tema de la ilustración lo estoy invirtiendo aquí, pues para intentar ayudar al máximo número de personas posible. Que, como os digo, ya estoy incluyendo traducciones en los vídeos, que va a ser poco a poco, para que personas de otros países pues podáis también, si estáis interesados en lo que hago, pues podáis también entender mis vídeos. Y bueno, por último, pues la recomendación musical de esta semana. Y bueno, es que me estoy dejando a los Beatles para el final. Bueno, para el final no, es que cuando empiece con los Beatles no voy a terminar. Pero voy a hablar bueno, del que es considerado el segundo mejor disco de todos los tiempos, que es de un grupo americano, que son los Beach Boys, y se llama Pet Sounds. Y bueno, una canción que es gloria. De verdad que es una de mis canciones favoritas. Es God Only Knows. Y bueno, si no la conocéis, pues dadle una oportunidad. Es un temazo. Creo que os va a gustar, os va a relajar. Y bueno, pues nada, que espero que os haya gustado mi vídeo, y seguramente hagamos alguno más sobre este tema, porque creo que es muy interesante el tema de los efectos especiales. A ver si hago algún tipo de ilustración que lo necesite, y en esa parte de la ilustración lo que hago es hacer un vídeo con vosotros y hacer los efectos especiales juntos, para que veamos cómo desarrollo ese tipo de recurso. Así que bueno, lo que os digo siempre, cuidad mucho. Estoy a punto de llegar a 1000 seguidores, no me lo puedo creer. Cuando empecé a subir vídeos, pues me tiré un tiempo simplemente subiendo vídeos para mí, entre comillas, pues de mis procesos, que me gustaba, pues eso, tenerlos en la red, y nunca me imaginé que os iba a interesar tanto lo que lo que os estaba contando. Así que bueno, no sé, para mí es una maravilla, y porque gracias a vosotros pues sigo haciéndolo. Así que nada, a seguir dibujando. Espero que todos estos recursos los apliquéis en vuestras ilustraciones, que vamos, estoy alucinando con vuestras galerías en Instagram y demás. Siempre intento que alguien se suscribe. Si sois alguien que está subiendo vídeos, me voy a suscribir también a vuestros canales, porque esto es de que nos ayudemos todos. Así que bueno, lo dicho, cuidad mucho y vamos todos para adelante. Venga, mucho ánimo a dibujar y a hacerlo más grandes. Que descanséis. Hasta luego.